Bien amigos, nuevamente iniciando un nuevo video de agricultura. En este momento vamos a realizar un recorrido en una parcela de maíz ubicados acá en Aldea El Oratorio, Granados, Baja Verapaz. Guatemala depende mucho de los granos básicos, por no decir del cultivo de maíz. Este país depende mucho de este tipo de agricultura y es por eso que estamos realizando diversos videos del maíz en Guatemala. Iniciamos con este recorrido en las parcelas de maíz de esta bonita comunidad. Bien amigos, en esta oportunidad nos acompaña Aníbal Sierra. Él es originario de acá, de Aldea El Oratorio, por la cual él también tiene acá diversos cultivos tales de frutales, hortalizas y granos básicos. En esta oportunidad él nos va a estar mostrando esta parcela de maíz que se encuentra a un costado de la casa de nuestra querida abuela Carmen. Acá en Oratorio se han utilizado diversidad de semillas, tal es el caso de esta parcela que es una variedad de semilla criolla. A la vez también les hago mención de que esta parcela de maíz está siendo cuidada por un propietario, del cual les comento es una persona que está arrendando este terreno. Además nos podemos dar cuenta de toda la plaga que ya afecta a esta parcela de maíz acá en Aldea El Oratorio. Esta parcela pues ya tiene un tamaño promedio de 2 metros cada caña que se encuentra acá de cada planta de maíz. Y además ya todo está floreando. Esto significa que en una semana ya vamos a estar teniendo elotes de esta bonita parcela. Las manchas foliares en el cultivo de maíz pueden ser causadas por diversas enfermedades, principalmente por los hongos, las bacterias o los virus que rondan en el aire. ¿Sabían ustedes que cada pelito del elote conduce hacia un grano de maíz? Estos pues son conocimientos que se han recibido en el proceso de nuestros estudios y yo se los comparto a cada uno de ustedes. Acá también Aníbal nos hizo un comentario sobre el proceso que tienen de importancia los pelos de los elotes. Vamos a adentrarnos en toda la parcela para visualizar más a fondo toda esta área de producción que tiene este bonito terreno. Acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. El grosor de las cañas pues están ya en un tamaño bien regular. Y también acá podemos visualizar el fertilizante que le acaban de aplicar a las plantas de maíz. Y así de bonita se encuentra esta área de producción de maíz. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Esta área pues ha sido aprovechada por muchos años atrás. Para las personas que desean arrendar el terreno, pues ellos vienen a sembrar acá su maíz. Y también acá podemos visualizar un árbol de lo que es el zapote. Y más a fondo también podemos darnos cuenta de que hay otra parcela de maíz. Vamos a acercarnos a esta parcela que también está a la par de la que ya andamos recorriendo. Esta pues ya es otra variedad que no la tenemos identificada, pero a la larga se ve que está muy bien acá de color. Tiene un color de tono verde oscuro. Y las personas también acaban de fertilizar, según me comentaron las personas que nos acompañan. La importancia del cultivo de maíz en Guatemala ha sido primordial para subsidiar de alimentos a todas las familias de las áreas rurales. Y la finalidad de este video es dar a conocer de la importancia que tiene el cuidado del cultivo de maíz, tanto en el proceso de crecimiento como en el consumo en las áreas rurales de Guatemala. Además nos podemos dar cuenta que en esta área realizaron unas tomas para que el agua corra de una mejor manera y no se estanque o se haga charco en toda el área de maíz que se tiene en este terreno. Acá también podemos visualizar una manguera de poliducto que ha sido utilizada para poder regar a la hora que no llueve y que las parcelas pues no pierdan la tonalidad de color verde y se pongan de color amarillo. Bien amigos, acá en Guatemala estamos en épocas de la producción de maíz. En todo el país de Guatemala muchos agricultores se dedican a este proceso del cultivo. Tal es el caso que algunos venden el maíz, otros producen únicamente para consumo familiar y otros agricultores lo exportan a otros países de Centroamérica. Bien amigos, nos acercamos nuevamente a la parcela que está más pequeña. Acá nos podemos dar cuenta que en una esquina el cultivo de maíz está muy pequeño. Esto se debe a que acá pues hay muchos árboles que están ocasionando sombra y esto evita el crecimiento de las plantas que en este momento visualizan ustedes. Ya nos vamos a ir alejando de la primer parcela de maíz que ya realizamos un pequeño recorrido. Ahí la pueden visualizar ustedes.
una parcela muy bien cuidada por el agricultor que la tiene en proceso de crecimiento. Pero esta que ustedes visualizan en este momento, esta sí tiene gusano cogollero y tiene otra diversidad de plagas y enfermedades. El gusano cogollero es una plaga que afecta gravemente al cultivo de maíz en diversas regiones, especialmente en América Latina. Causa daños severos, lo que puede llevar a pérdidas en la producción. Las plagas y enfermedades se dan por diversos factores, tal es el caso del calentamiento del sol, la falta de agua y otros factores como la maleza y otro tipo de árboles que se encuentren en el entorno. Se pueden dar cuenta que acá hay unas hojas que están comidas. Esto pues son plagas, lo que les afecta a las hojas del maíz. Ahí se pueden dar cuenta ustedes. Este insecto es originario de América, pero se ha extendido a otros continentes, África y Asia, debido a su alta capacidad de migración. También existe la incidencia del hongo que también afecta a las plantas. Esta tonalidad de color amarillo que ustedes visualizan, esto pues es hongo que afecta al maíz. Acá también nos podemos dar cuenta de esta plaga que visualizamos, que se come las hojas del maíz. Si ustedes saben el nombre de estas enfermedades, déjenmelo en los comentarios. Y por si no lo sabías, el gusano cogollero es una de las plagas más costosas para los agricultores de maíz en los diversos países de América Latina. Los costos asociados en el control de plagas y enfermedades. También nos está acompañando el Firulais en este recorrido que andamos realizando. Firulais, Firulais. En este terreno donde se encuentra la plantación de este maíz, durante muchos años atrás existió la plantación de caña. Y esto pues ayudó a que el suelo se mantuviera lleno de sustrato y que las plantaciones de maíz se dieran de una buena manera. De esta manera es como nos vamos a ir alejando de estas dos parcelas de maíz que les acaba de mostrar. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido. Se realizó con la finalidad de que cada uno de ustedes conozcan de la importancia que tienen las plantaciones de maíz en Guatemala. Para controlar la plaga del gusano cogollero se pueden utilizar estas diferentes estrategias: el manejo integrado de plagas y enfermedades, el control biológico y los insecticidas. Y agradecerle también a Etelvina que nos dio permiso de poder realizar un pequeño video acá en el área de producción que ella tiene en su terreno. Bien amigos, y saliendo de las parcelas de maíz que en este momento realizamos recorrido, acá Aníbal encontró unas guayabas muy deliciosas que se las está dando a su nene. Acá también en donde nos encontramos es tiempo de guayabas, pero en este momento la mayoría se encuentran de color verde. Esto significa que todavía no están maduras. Muchas gracias por haberme visualizado. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.